Buenos días. Hoy empezamos un ciclo muy bonito que se llama Nuestras Hermanas Religiosas del Sagrado Corazón. Y queremos presentar a la primera hermana que nos ha regalado su tiempo para esta entrevista, que es la hermana Lilian Crosby Bustamante. Lilian es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús y actual asesora espiritual del Consejo Directivo de nuestra Asociación de Antiguas Alumnas. Es exalumna del Sagrado Corazón Sofianum de la promoción 1959. Inicia su vida religiosa como postulante en el chalet el 2 de enero de 1960, muy jovencita. Allí toma el hábito y hace sus primeros votos. En 1968 hace su profesión perpetua en Roma. Siempre se le vio como la monjita feliz, demostrando su gran dedicación y amor a la Sociedad del Sagrado Corazón y lo que hemos podido apreciar muchas de nosotras a través de los años. Hemos sido algunas sus alumnas, pues ha sido profesora de primaria y secundaria en Monterrico y de tecnología educativa en la UNIFE. Su vida religiosa ha estado llena de importantes desafíos que lo ha ido superando exitosamente mientras recorría el Perú, desarrollando su labor educativa y pastoral en 8 comunidades religiosas del Sagrado Corazón. Es una gran promotora de la cercanía de la Iglesia con sus feligreses y entusiasta comunicadora de la espiritualidad del Sagrado Corazón, como lo pudimos apreciar en nuestras reuniones mensuales de los primeros viernes del año 2022 vía Zoom. Lilian ha accedido a ser nuestra primera entrevistada dentro de la comunidad de hermanas religiosas, fomentando la cercanía entre nosotras, más ahora que contamos con las plataformas virtuales para mantenernos en contacto. Dicho esto, doy paso a la entrevista agradeciéndote, Lilian, querida, tu presencia esta mañana, tu cercanía y tu colaboración para iniciar este ciclo de hermanas religiosas del Sagrado Corazón, a fin de reconocerlas o conocerlas en algunos casos. Todos somos hijas de Magdalena Sofía y con este programa queremos profundizar más la unión existente entre nosotros. Buenos días, Lilian. ¿Qué tal, Marce? Qué gusto de verte y conversar con otras exalumnas. Con todas las que puedan vernos a apoyar en través. la tecnología, sí. Ay, sí, gracias a Dios existe y con eso hemos podido acercarnos más, mucho más entre Mucho nosotros. más. Y entonces aquí viene mi primera pregunta, Lilian. ¿Cómo surge tu vocación, sobre todo tan jovencita, ¿no? Que eso es lo que más llama la atención. ¿Y cómo lo tomaron tus papás cuando decidiste entrar a ser novicia, ¿no? Al convento? Mira, en quinto de media, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué quería hacer yo de mi vida? Por ahí empezó la cosa, ¿no? O sea, termino el colegio y ¿qué hago? ¿Qué quiero yo de hacer? Y coincidió que nos daba el retiro el rector de la Inmaculada cuando estaban en la Colmena los jesuitas, el padre Vargas Somocurcio, arequipeño además, entonces eso también ayudó. En ese retiro me aclaré, no confirmé, pero me aclaré y fui a buscar a la Madre Marrún, que era mi maestra general en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya siguieron todas las conversaciones. En mi clase habían 2 más que resultaron también que tenían vocación y bueno. Y decidimos las 3 que para el 20 de octubre con Mater hablaríamos con nuestros papás. A ellas las hicieron volar sus papás. En cambio, mi papá me escuchó, mi mamá también, como muy respetuosos. Por supuesto que eres chica, que hagas algo, estudia, patatín, patatá. Pero no se opusieron, no se opusieron. Los mandé a hablar con el padre Vargas Somocurcio, un buen arequipeño, y que fueran a hablar con la madre Cubero, que era la vicaria en aquel entonces, ¿no? Y así se fueron dando las cosas y a Rosario Valdevellano ya la habían admitido y le habían definido que el 2 de enero entraba al noviciado, que acababa de llegar a su vez de Colombia. Y fue un gran acontecimiento en el chalet, porque las chicas de quinto de media del chalet estaban en todo el laberinto de que si las camas y las escobas, como armar el noviciado con mucha ilusión. Entonces, bueno, ya yo a mi papá claro, me hacían de largas, ¿no? Pero yo les metí el cuento que iba a tener que estudiar francés, latín, que ya empezaba el noviciado, un rollo. Ya, bueno,
creo que me ayudó mucho que las hermanas de mi papá eran exalumnas de León de Andrade, ¿no? Entonces era más conocido el tema. Jamás, ni en mi familia, ni en mi promoción de colegio, soñaron que yo pudiera tener vocación. De las otras dos sí, porque eran buenitas, pero yo no. Yo salí sin banda azul, sin hija de María, nada, nada. Totalmente silvestre. Bueno, total se definió que yo entraría también el 2 de enero. Pero les pedí a mis papás con anticipación, porque era época de clausura, ay, quiero ir a la playa, ay, que quiero ir al Chifa, o sea, a las cosas que yo creía que nunca iba a poder ir. Total, me fui a la playa, llegué al chalet roja como un camarón de la erisipela, pero entré el 2 de enero. Y algo que yo recuerdo me ha servido en la vida fue que cuando ya me despedía yo de mis papás, mi papá me abrazó y me dijo, Lilia, si tú ves que este no es tu camino, acá en el chalet, las puertas de la casa estarán siempre abiertas para ti. A mí eso me transmitió tanta paz, tanta libertad, ¿ya? Que yo siempre lo he agradecido y lo cuento porque creo que fue el respeto más grande que tuvo mi papá conmigo. Bueno, hasta ahí es la ¿Y qué? entrada al postulantado. Por supuesto que Rosario y yo éramos unas chibolitas de 16 años, que yo cumplía los 17 en 3 meses, creo, 2, pero, pero fue increíble, ¿no? O sea, yo digo ahora, imposible que yo pueda decirle a alguien, entra a la vida religiosa a esa edad, cásate a esa edad. No, también mis compañeras de clase se casaron a ese año Jovencitas, o al año siguiente, ¿no? Era la claro. época, era la Sí, época. Sí, así. muy gracioso. ¿Y qué de la Santa Madre te convence a ti? Porque yo siempre pienso que algo de la Santa Madre nos llega y que nos deja una huella y que nos Claro. lleva a un camino a otro, no importa cuál, y a ti te lleva a esta vida religiosa. ¿Qué de ella A mí dos hiciste? cosas hubo que yo tuve muy claro y que lo cuento como mi experiencia fundante. Una era, yo tenía un gran deseo de servir, de ayudar. Recuerdo que íbamos cuando en el Agustino no había nada, nada, sino pampa, yo alumna, los domingos a hacer catequesis, ¿no? O sea, siempre había una señora por mi casa que también en un callejón yo le ayudaba alguna cosita. Y dos, era Jesús. Para mí mi centralidad fue Jesús, no fue la Santa Madre, honestamente te digo. Fue Jesús y mi deseo de hacer algo por los demás. Ahí fue el inicio de todo. Qué bonito, y Sí la tenerlo más o quería la menos. Santa Madre, pero en esa época, no sé si en la tuya, Mater jugaba un rol importantísimo porque Totalmente. estaba colocada la capilla en un sitio estratégico entre la sala de estudios y las aulas. O sea, pasábamos, regresábamos en la tarde Rosario y qué sé yo. Máster, Mater yo fue creo que mi ha sido la... confidente. Mater fue mi No, confidente. ¿cuántas veces hemos entrado todas a llorarle a Mater? Sí, sí, ¿Cuántas sí, veces sí, nuestros sí. problemas, que eran de qué tamaño, no sé, pues enanos, con toda seguridad Ah, para esa edad, pero Mater era, sí, efectivamente, Mater era nuestra sí, gran mamá, sustituta de nuestras claro, mamás. Sí, claro. claro que sí. Y cuando una vez que entras, Lilian, comienza tu noviciado, ¿cómo te formas para ser religiosa? ¿Cuál es tu línea profesional? Vamos a llamarlo de alguna manera, que no es profesional, pero ¿cuál es tu línea profesional ahí? Mira, yo entré analfabeta, o sea, de quinto y media al postulantado. Después he hecho la carrera en educación primaria en Monterrico. Después, en Monterrico también saqué la secundaria, porque yo estaba en ese momento de director en Jaén, que era un colegio de secundaria, ¿ya? Y después, cuando ya yo dije, ya, acá se acabó el cuento, Elizabeth Bazán, que era mi provincial, me dijo, no, Lilia, tienes que sacar la maestría. Entonces tuve que ir muy obediente a la UNIFE a sacar en tecnología educativa. Hasta ahí llegué. Ah, mire, tecnología educativa, qué bonito. Sí, en Qué, la qué, UNIFE lo saqué. qué linda, La qué linda. O mayor. sea, usted decía, aparte de la formación religiosa, espiritual, tiene una Ah, formación claro. terrenal, digámoslo de alguna manera, ¿no? Profesional para que puedan ayudar a los niños, a los niños que tienen que educar.
La Sí, mayoría se dedica a la educación. ¿Hay alguna otra sí. profesión entre las religiosas? Y descubrí mi vocación de maestra no siendo titulada, ¿ya? Ah, O sea, y ahí Margarita Recabarren jugó un papel muy importante porque era la maestra general en Arequipa. Entonces me alentaba mucho, ahí me surgió una creatividad increíble y me encantó, porque yo recuerdo que a la madre Cubero yo le dije, yo no sé hacer nada, puedo ir a la portería, puedo ir a la enfermería. Entonces la madre Cubero, ya, el tiempo dirá, me dijo, como era todo tranquilo. Y es verdad, el tiempo dirá. y el tiempo fue diciendo, me imagino, porque has tenido responsabilidades muy importantes Sí, a lo largo de tu vida sí, religiosa. Cuéntanos un poquito cómo han sido esas responsabilidades, cuáles fueron los desafíos, cómo les hiciste frente, de qué manera ay, pudiste superarlos, porque en realidad hay que superar esos desafíos también. he tenido muchos desafíos porque yo era sumamente tímida, sumamente insegura. Entonces, la vida me ha ido enseñando. Y creo que una cosa clara sí tenía, que tenía que asumir los retos que me presentaran, ¿no? Y yo digo, la única forma de crecer y de madurar es asumir desafíos. Y así fue. Me enviaron de directora a Jaén, que casi me desmayo, porque nunca había olfateado ni siquiera una secretaría, ¿ya? Pero fueron unos años muy lindos, muy ricos, ¿no? En que rompió mi timidez, o sea, hablar en la Plaza de Armas de Jaén, subir la bandera el domingo, qué sé yo, me ayudó muchísimo, muchísimo. Y los diferentes cargos que he tenido, ¿no? De director, económica provincial, después provincial, ¿no? Ahora, pues, la directiva de la asociación. O sea, he pasado por muchas responsabilidades, en todas he gozado, en todas, porque soy de las personas que gozo desde lo más simple. Entonces, sí, pues eso a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y yo creo que Sí, cuando Mate yo digo también, he ¿no? sido tímida, nadie me lo cree. No, yo tampoco. Yo Sí, tampoco te creo, ¿ah? Lógico, no se te ve tímida, debes haber vencido esa timidez, esa fuerza no, de sí, sí actos, era ¿no? A fuerza tímida. de Pregúntale a acciones. mis compañeras de clase. O sea, yo nunca fui santa, nunca fui malcriada, tampoco. Pero sí era, pues, o sea, yo me sentía en mi casa, en el Sofiano. Igual cuando llegué al noviciado acá al chalet, con Rosario Valdevellano, nos poníamos de acuerdo. Nos ponemos falda marrón, un moño por acá, las dos con un moño por acá. Nos sentábamos en las escaleritas a esperar el almuerzo. O sea, era mi casa, cosa que era muy diferente con las vocaciones que venían de Monterrico, todas profesionales, muy etiquetadas y qué sé yo. O sea, yo salí de una familia a otra familia, por eso la transición fue fácil, Qué fue fácil. bonito. Yo ayudaba a Gloria Peirano los domingos, los sábados, en algunos días cuando estaba en Lima de las vacaciones, a, a, a todo lo que ella quisiera, sí. Me la pasaba, mi vida era el colegio, en realidad. Entonces fue una continuación, Tu fue una vida ha sido la continuación. Sociedad del Sagrado Corazón, realmente, desde chiquitita hasta Sí. ahora. Esa ha Sí, sido tu vida, ¿no? toda mi vida. Soy hechura del Sagrado Corazón y de mi familia. Más ahora de la congregación, porque mi familia salía a los 16 años. ¿Eh? Así es, mucho más Entonces, yo tiempo sí me pasado con la siento congregación. sumamente agradecida a mi familia, a mi congregación, a la que siento mucho orgullo. Yo siento que he recibido muchísimo, muchísimo, ¿no? Y ahora, a mi edad, releo mi vida así como las 4 estaciones, ¿ya? Tuve una primavera muy joven, llena de entusiasmo, de vitalidad, de búsquedas, algo nuevo están haciendo, porque justo me coge Vaticano II, ¿no? Entonces fue una etapa muy linda. Después con la responsabilidad, yo digo, verano. El verano me dio para mí, o sea, como madurez, ¿no? Con tantas experiencias, retos en la vida y qué sé yo. Porque tampoco el economato pude sospechar de la provincia, ni por acá, ni por acá. Así es. El otoño, pues fue una época también en que he tenido, los años pasan y pesan, he tenido que ir dejando cosas, maneras, ¿sí? Un estilo de vida bastante monástico cuando recién entré, de gran apertura después, ¿no?
pero que viví todo el proceso del Vaticano, uy, con una ilusión gigantesca, regia, regia. Y ahora me siento en invierno, entro a mis cuarteles de invierno, ¿no? Estoy en la casa de las mayores, pegadito con la enfermería, y la verdad que estoy muy feliz. Entonces sí, recojo todos estos 80 años, pues así, con mis 4 estaciones, simplemente dando gracias a Dios por todo lo que me ha permitido vivir, ¿no? Bonito. Muy Y en lindo. esas 4 estaciones has vivido un montón de comunidades, me imagino. O sea, has ido pasando por un montón de... ¿Y cómo ha sido Montones, esa montones. vida de Empecé en comunidad? Arequipa, A ver, cuéntanos. Arequipa, Sofiano, Agustino, Trujillo, Bamba Marca, que fui fundadora, fue una de las cosas que me ha marcado, esa fundación después te cuento. Bamba Marca, Jaén, Bahuachica, que ya no estamos en Bahuachica. O sea, de verdad, yo he pasado por casi todas las comunidades, en esa época existentes, ahora hay más, sí las conozco, yo he ido al Ayo, sí, abajo, pero he pasado, a mí me han movido cada 2 años y, Dios mío, ¿a dónde me mandan ahora? ¿Dónde me mandan ahora? ¿Y cómo fue, Lilian, que te mamá? necesito por acá, Lilian, que por allá. Bueno, pues tenías la fuerza para hacerlo. ¿Y cómo fue Bamba Marca? Cuéntanos. Fue una experiencia muy linda. Después de Vaticano, la iglesia se abre, ¿no? Porque hay también dio la casualidad que la superiora general nuestra estuvo dentro del Vaticano, creo que fue la única o casi única mujer auditora, porque no podía votar, pero sí escuchaba las tensiones, las propuestas, y qué sé yo. Entonces, ella facilitó la apertura de la congregación. Eso ayudó mucho, ¿ya? Pero a mí se me prendieron los foquitos y conversando con Pilar Cardó, dijimos, oye, tenemos que salir de Lima, de las grandes ciudades, salir al campo, otras realidades que se enriquezcan a la provincia. Y nos fuimos donde Fanny Sebreco, que era la provincial. Y le contamos. A ella nos escuchó, le pareció bien, y nos dio una frase célebre que a mí me ha ayudado en la vida. Vayan y busquen. Mire, vayan y busquen. La apertura de ella a buscar. Empezábamos con el tema del discernimiento y había que tener elementos. La única condición que nos puso es busquen a Monseñor Damer, obispo de Cajamarca en ese momento, y hablen con él. Y así fue. Hablamos con él, él nos conectó con un sacerdote alemán. En un jeep fuimos conociendo varias poblaciones de los alrededores de Cajamarca, que era a lo que él pertenecía. Y la última que visitamos fue Bambamarca. Nos encantó. Ya con esa propuesta llegamos donde Fanny, y Fanny, por supuesto que vio, habló con el obispo, fue a Bambamarca y se hizo la fundación. A Pilar la mandaron de directora a Trujillo, o sea, la dejaron colgada con su deseo. Pero yo fui con 2 españolas mayores y una hermana que estuvo trabajando con los sordomudos, porque la mandamos a capacitarse a Chimbote, porque había una comunidad campesina con cantidad de sordomudos. Mira tú qué cosa tan rara. Entonces, yo era pues la Caperucita Roja y ellas eran mis abuelitas, eran mucho mayores que yo. Pero no sabes tú el cariño que nos teníamos, las delicadezas mutuas que teníamos, de una gran pobreza. Cocinábamos en una cocinita de querosene de 2 hornillas. Mi mamá me mandaba, porque no había, por supuesto, teléfono, nada, en carta con estampillas. ¿Qué podía ser? Yo en mi vida había cocinado nada, tal vez un huevo frito, seguramente. Y ahí empecé a cocinar, a trabajar en un colegio solo de varones, solo de varones. Entonces, por supuesto, yo jovencita, en pantalones, me silbaban, me daban piropos. Yo dije, o me molesto o qué hago. Entonces le dije, chicos, muchas gracias, qué bien me siento, pero vamos a continuar nuestra clase. Nunca más me fastidiaron. Si me hubiera picado, ellos hubieran seguido. Te Sí, daban vuelta, te daban la vuelta, me te daban la enredaban. vuelta. Y fue Claro. una experiencia completamente distinta, ¿no?
El primer año Sí, tuvimos la no tuve suerte en... clases, sí, fue fuerte, porque de verdad era solo, yo era especialista en prender en la Petromax, ¿no? ¿Qué es Entonces, eso? no, sí, ¿Qué es el entonces para apeto más? poder tener luz, ¿sí? Por la Mira. luz, claro. Había un poquito de luz, pero si yo subía la cuchilla, le quitaba a los vecinos ese poquitito de luz. Entonces, por caridad, la parroquia sí tenía, pero no subíamos la palanca, salvo alguna rarísima excepción. Y eso hemos tenido la suerte de verlo nosotros ya mucho más avanzado el año pasado que nos presentaste Bamba Marca Ajá, en los primeros viernes. Así que claro. voy a invitar a las exalumnas a que entren al YouTube nuestro y busquen Bamba Marca, que ahí está, y que puedan conocer cómo ha No, crecido eso. ahora la cosa Ah, está mucho más armada. Ya hay claro. un proyecto. Nosotros llegábamos a mirar. O sea, fue una búsqueda, ¿no? Lenta, pero muy rica, muy buena. Fuerte, sí, fuerte. Pero, Tú, como te digo, para mí los desafíos me han enseñado muchísimas cosas, ¿no? bueno, uno Sí. aprende y se fortalece con los desafíos, Ah, ¿no? sí, Eso claro, claro, claro. y te haces una mejor persona a través de ellos. Sí. Y en este Vaticano Es que, II, ¿sabes lo que pasaba, Marce? sí, Que lo que más cólera me daba era que para ellos yo era la gringa, ¿ya? O sea, la cuestión racial jugaba, ¿ya? Entonces yo le decía, soy peruana. Les hablaba a veces con jerga, ¿no? Pero había habido mucho apoyo de Alemania y de Bélgica. Entonces, claro, los alemanzotes o alemanzotas o las belgas, todas eran gringasas. Llego yo y era otra gringa, pues. Ay, y me dolía horrible, horrible, que me quitara mi nacionalidad, me parecía. claro, porque para ellos eras igual que los que Para venían de ellos fuera. era yo la gringa, fíjate. Y creo que salí creyendo que era gringa, honradamente. Yo te iba a preguntar por el Vaticano II, porque yo viví esa época, que fue el final de mis años escolares, en el Sofiano, en que sentimos todas las alumnas que hubo como una ruptura, un cambio muy grande. No sé si todos Oh, lo sí, vivieron sí, con la expectativa que tú lo viviste. Quizás no todas las religiosas lo vivieron igual, no lo sé, claro. ¿no? De repente se encontraron muchas oportunidades diferentes, pero sí hubo como un sufrimiento para todo lo que era la sociedad, lo que involucraba a la sociedad del Sagrado Corazón. Y para Tú, nosotras religiosas también, no todas tenían una mirada pues abierta, no, estaban acostumbradas a un tipo de clausura, la uniformidad en la congregación era acá o en África lo mismo, ¿no? Entonces, era fuerte. Entonces, yo sí le agradezco a Juan 23 la audacia de convocar ¿cómo se llama? De convocar el concilio, pero que hubo dolor, muchísimo dolor, no solamente de las exalumnas, ¿no? Que creen que fueron las únicas que sufrieron. No, no, no. En la congregación, en la provincia del Perú, también hubo tendencias, por ejemplo, en la tontería del hábito, ¿no? O sea, que si nos quitamos, si nos ponemos el hábito, dos días casi peleándonos, y algunas de las mayores conocerían a la María Alonso. Se levantó y dijo, la verdad, yo no sé por qué nos peleamos. Yo a mi edad no me voy a quitar el hábito, pero comprendo que las jóvenes sí se lo quieran quitar. Mi propuesta es que las que se quieren quedar con el hábito se queden con el hábito, las que se lo quieren quitar el hábito que se lo quiten. Aplausos cerrados, se acabó la discusión. lo lógico, Así fue, claro. ¿no? Entonces, poco a poco, sí, se han ido quitando el hábito, no fue de un pocacho. Las jóvenes fuimos las primeras, por supuesto. Fue un tiempo en que difícil para la congregación, porque el Papa pide que todas las congregaciones rehagan sus constituciones, ¿no? Es como la constitución del Estado, igualito en la congregación. Bueno, nosotros trabajamos, toda la congregación aportó, se hizo, se envió. Y la Sagrada Congregación en el Vaticano no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque decía, si Sagrado Corazón hace estas aperturas, detrás de ellas van a venir otras.
En cambio, aprobaban las constituciones de las congregaciones más tradicionales. Fíjate, qué curioso. Esas salían rapidito, rapidito. Y a nosotros a la cola. Fueron varios años, no fue un año, hasta que por fin aceptaron las nuevas constituciones, ¿no? Que son lindas, tienen un espíritu de la Santa Madre increíble. Y tan linda es que se impastó la que hizo Magdalena Sofía, las de 1815, con estas nuevas, en un solo libro. ¿Y No, dónde de está la ese gran. libro? ¿Ah? ¿Y ese libro dónde está? Ah, lo tengo yo. Todas lo tenemos. Todas las monjas lo tenemos. Es precioso. No, es una cosa chiquita. A ver, no sé si lo tengo por acá. Tengo la vista. No, bueno, cuando Sí, lo tengas sí, lo sí, sí. Entonces, se abre la clausura, por ejemplo, se forman comunidades pequeñas. Cuando yo entré eran comunidades de 40. Olvídate, ahora somos de 3, 4, salvo esta comunidad, que sí, es la más grande de toda la provincia. Se abren comunidades, por ejemplo, en Cajacay, en Ancash, pedido por el obispo, porque después del terremoto del 70 quedó todo hecho una desgracia. Y ahí fue Rosario Valdivellano con 2 hermanas más a Cajacay, ¿no? Que era pues no había nada, en carpas, ¿no? Ahí estuvo Rosario un par de años. Y después de eso, le piden ir al Cusco, pero no a Cusco ciudad, sino a las afueritas, en el valle de Urubamba, ha sido una escuela granja. Entonces, tenían vacas, chanchos, carneros, y ella y algunas hermanas más, trabajaban ahí en la granja, ¿no? Entonces, vendían la carne, hacían salchicha, hacían la mermelada de sauco que recién estaba saliendo porque la tiraban igual que en Bambamarca para la comida de los chanchos. Pero ahora después ya la pedían en los hoteles turísticos que hay por la zona, ¿no? Tan delicioso que es Entonces, el sauco. tan rico, ¿sí? Entonces, ella trabajó con los padres dominicos franceses, ¿ya? Un buen tiempo en Yucay. Luego sí sale la fundación de Bambamarca también, pues era toda una novedad, ¿no? Salir al campo. En esa época Bambamarca no es lo que era ahora. Era totalmente campesino, campesino. Todos con sombrero, todos con ponchos, no habían carros, no habían motos, había burros, caballos, porque los domingos era mercado, pues la típica, ¿no? De las comunidades campesinas llegaban a Bambamarca. Y Entonces, todo caminando. Y han habido muchos, ¿ah? ustedes todo lo hacían caminando. Claro, sí, 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 caminando. Pero era joven, pues hoy día no podría, con botas Bueno, hoy día de ninguna plástico, podría. esas de jardinero, así. Sí, pues han Después, por tenido. ejemplo, la fusión, ¿no? Las opciones que se toman en la congregación, la fusión de chalet, ¿no? El particular del chalet va para el Sofiano y la escuelita gratuita que estaba acá pasa a todas las instalaciones, biblioteca, laboratorios, todo lo que tenía el colegio, ¿no? Era una opción preferencial por los más pobres, los más vulnerables. Y eso creo que es lo que no Entonces, se entendió. Yo creo que no se entendió que desplazáramos, creo, ¿eh? No estoy diciendo que sea una verdad, es mi pensamiento y puedo estar equivocada, ¿no? Que nos desplazaran para dar espacio a otros. Eso creo que es lo que nos afectó pero más. fue muy, muy doloroso para las mismas exalumnas. Lo mismo pasó en Trujillo. El Trujillo más bien se abre a las chicas que estaban, algunas del colegio, de la escuelita gratuita, sí, pero chiquitas de un asentamiento humano en el Porvenir en Trujillo, que fue un proceso más largo, pero fue también muy difícil. Bueno, Entonces y todas estábamos en un estilo de vida había que a lo mejor. decisiones que ni siquiera en la congregación podríamos asumir algunas, pero no todas, no todas. Entonces, y esto ha pasado en el Perú, como ha pasado en toda la congregación en el mundo Eso te iba a entero. preguntar, si solamente fue en el Perú o fue en todas las No, congregaciones. no, fue en el mundo entero.
Lo que pasa que en el Perú las diferencias raciales, sociales son muy grandes, más disimuladas. No, hay más clase Eh, media también, ¿no? En Europa y en sí, Estados Unidos hay mucho más clase media y media, sí, es más parejo y más, sí, sí. sí, Pero definitivamente. también en Estados Unidos creo que hasta ahora tienen una escuela granja, que creo que es Pero muy también han linda. mantenido colegios como el de San Luis o el de Nueva York, que están, que son Sí, colegios sí. privados. Ay, han Sí, mantenido sí, cosas, mantiene, mantiene. Igual que nosotros mantenemos Sofía de Trujillo, ¿no? claro. Pero sí, Qué y una de lindo. las últimas fundaciones ha sido, pues, primero Margarita Recabarren en Valladolid, a 4.000 metros de altura, altísimo. Y ahí tuvo experiencias fuertes porque ella le encargaron de, ella la encargaron ah, sobre, no sé si era justicia, paz, integridad de la creación, una cosa así. Y felizmente que no estaban ni ella ni Silvia Alfaro. Tiraron una bomba, Sendero, ¿no? O sea, han pasado Estaban en la ella. época del Cuando la terrorismo, estaban entrevistas ahí. a Margarita, pregúntale. Le voy a Sí, preguntar, no sabía, no sabía. Por supuesto que la voy a sí, entrevistar, sí, porque además con su libro le tengo que entrevistar rapidísimamente. sí. Así que sí. Y ahora Ay, más Lilian, bien ya habían otras congregaciones religiosas y nos pidieron ir a Layo. Layo también pertenece a Cusco, pero está también a 4.000 metros de altura. Muy lindo el lugar, con montañas de nieve, con una laguna de 13 kilómetros de largo, y desde la casa se ve la laguna, se ve, es muy, muy linda. hemos visto la presentación que hicieron de Pero Layo, hemos era, visto, pero sí. era, cuando hemos llegado, full quechua, full quechua. ¿Todas las quechua? Apenas los niños podían hablar, ¿ya? ¿Y todas las quechua también aprendiste, no? No, nada. No podía, es que es una lenguaje, a mí me encanta el quechua. No, Cuando yo no. escucho el quechua me parece muy bonito porque es bien musical. Ahora, en Bambamarca hablaban castellano, pero en Layo, además, eran adventistas, casi todos adventistas, y, y quechua. Qué Pero bonito. eso sí que es pobreza. Eso sí que es pobreza. Ay, Lilian, qué Además bonito de ha un sido frío conversar. espantoso. Ay, bueno, qué bonito ha sido conversar esta mañana contigo. No sé si Ya tienes está. algo, una anécdota, algo que quieras compartir con nosotros que quisieras que conociéramos de ti, ¿no? Si la tienes o si no la tienes, no pasa nada, no sé. O si has compartido la mayoría de cosas que tenías pensados con nosotros. Pequeñas anécdotas siempre hay, ¿no? Pero más bien mi invocación es a las exalumnas para que se integren y se comprometan ahí donde están, porque el deseo de Santa Magdalena Sofía era que nuestras exalumnas, al salir del colegio, pudieran ser como nuestras continuadoras en los valores evangélicos. Entonces, hay lindos testimonios de exalumnas que tú has hecho entrevistas, y eso es gratificante, es muy, muy gratificante, pero también que entren a interesarse, a formar parte de la misma asociación. Poca gente sabe todo lo que nosotros vivimos dentro de la directiva, de necesidades, de preocupaciones. La gente te llama, te pregunta, ¿no? Un Solicitan cosas. consejo. Sí, hasta hay delegadas por promociones. Desde la directiva se mandan a través de las delegadas muchas cosas sobre la fiesta del Sagrado Corazón, la Santa Madre, Mater. Siempre estamos enviando cosas para alimentar, ¿no? Porque lo más importante de todo es comunicar nuestra espiritualidad, ¿no? Es manifestar ese amor de Jesús a los demás. Está centrado en el corazón de Jesús. Nosotros no nos llamamos congregación de cortinitas del sagrario ni cosas por el estilo. Es sagrado corazón de Jesús. O sea, Así es así es. Jesús, ¿no? Jesús que Efectivamente. entrega su vida por ese sagrado corazón, por la herida, entrega su vida en donación total a los demás. Y eso es lo que queremos. Nosotros desde la vida religiosa, ustedes como laicas, en lindos compromisos, que hay un voluntariado maravilloso en el Perú y en todas partes, ¿ah? En todas partes. Eso es precioso. Claro que sí. Alentarlas, agradecerles, porque hay mucha gente que se ofrece, se hace un pedido, inmediatamente hay una respuesta de apoyo. Emociona, de verdad te digo que emociona. Es que yo Entonces, creo que además hay una, sentirte conectada como familia, ¿no? Como si tuvieras un pariente lejos, pero te conectas.
es verdad. Es que hay una Sí, mística sembrada desde niñas, ¿no? Y esa claro, mística es muy fuerte, y no solamente es acá, yo he tenido la suerte de vivir fuera, y cuando me he encontrado con exalumnas del Sagrado Corazón, reconocemos. nos reconocíamos porque hay una cosa que nos une, no es una cosa. Ese espíritu de familia, cosas en común, ¿no? Sí, 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 muy sí. bonito. Y eso yo creo que es una diferenciación de la congregación y de la Sociedad del Sagrado Corazón versus otras congregaciones que tienen sus cosas maravillosas también, pero que Nos no sentimos tienen muy esto. orgullosas, ¿no? Sí, claro que Bueno, sí, está bien, claro. uno se sentir orgulloso de su familia y también de Sí, la claro. congregación que, caramba, hemos pasado 10 años de la vida, más o Los más menos, importantes años de la lo vida, porque más son los años de formación, importante. ¿no? Que es eh, el año en que eres una esponjita y recibes todo. Entonces, yo Y creo las que ahí. promociones cuando se reúnen, ¿qué conversan? Las travesuras, las cosas que hacían, la monjita cual o tal o lo que sea. Ese es Sí, el tema. claro Nos que ha sí, marcado, nos ha marcado. sí, Es que totalmente. teníamos una vida también en el colegio súper disciplinada, súper organizada, y a veces hasta demasiado creo, pero que nos ha ayudado en la vida a tener las cosas claras, ¿no? Efectivamente, Entonces, eso es y que la importante. conexión se mantiene en todas las promociones, de una promoción a otra. Yo la veo en el Sí, consejo, que tenemos tanta diferencia de promociones, y sí. hablamos como si hubiéramos sido compañeras de Pero clase. eso también, Marce, entre los colegios particulares y los públicos, los estatales, que a También, veces claro. no se le da mucho espacio, pero tú no sabes, las exalumnas de Jaén, del Madre Admirable, te quitas el sombrero, te quitas el sombrero. Gente profesional de primera, de primera. He Es un tenido la suerte de ir orgullo, es contigo. un orgullo. He No, a tenido la veces suerte. pensamos la gente de provincias, no, ellos Yo he están tenido la suerte también. de ir contigo al María Admirable, y la verdad, Te uno quedaste. conversaba, uno conversa igual, igual, o sea, es que es lo mismo, no hay una eh, diferencia, no existe esa diferencia, realmente bien bonito, es una experiencia única y muy particular y muy interna, ¿no? Muy profunda, Sí. realmente. Otro de los Bueno, cambios es la coeducación. Ahora todos los colegios, salvo que Trujillo, que no tiene, el Chalet, perdón, que no tiene infraestructura porque las pelotas se irían al barranco, todos los demás son mixtos, sí, claro, hombrecitos y mujercitas, ¿sí? sí, La pues, vida es así. la vida tiene que ser así, Que además, tiene está sus bien. problemitas, pero así hay que formarlas. Está bien. Ay, Lilian, qué lindo ha sido conversar contigo hoy día en la mañana. Realmente muchas gracias. Gracias por Ay, aceptar gracias. este desafío que tenemos ahora de conocerlas a ustedes, con mayor profundidad, y de ver pues también sus circunstancias personales, porque ustedes las hemos visto siempre como las religiosas, Sí, las pues religiosas. la vida no es color de rosa, hija. No, O claro que sea, no, por que hay supuesto. dificultades en la vida religiosa también, si entre hermanos de padre y madre a veces discutimos o tenemos ideas distintas. En la congregación pasó lo mismísimo con los cambios. Así Por es. inseguridad te aferras a lo que te ha dado seguridad durante 30 años. Y de repente te dice, no, hay que abrirse, hay que mirar el mundo de diferente manera. Nos tenemos que comprometer. En este lado de acá ya hay mucho apoyo. Falta por acá, vamos para lo que falta. Sí, Efectivamente, así, así es. esa ha sido la realidad de la provincia, de toda la congregación, ¿eh? De toda la Yo creo congregación. que sí, por supuesto. Lilian, linda, muchas Ay, gracias. Marcela, qué linda. En cuanto Entonces, tenga esto, listo, lo voy a poner ya a disposición de ya, todas las alumnas. Y bueno, y nosotros seguimos viéndonos como siempre cada 2 martes, la así directiva. y Hasta seguimos recién. conversando.